me impresionó muchísimo, y así nació el personaje de Felicito Yanaqué, ¿no? El transportista de mi novela. Creo que detrás de él hay un fenómeno muy interesante que vive el Perú desde hace algunos años. Primero, el fenómeno del crecimiento. Desde la caída de la dictadura el año 2000, la verdad es que el Perú ha ido mejorando. Hay hoy día una democracia, bueno, imperfecta, lógicamente, pero que funciona. Han cambiado los gobiernos a través de elecciones. Y creo que por primera vez en la historia del Perú ha habido unos consensos muy amplios en el país a favor de la democracia política y de una economía moderna, de una economía abierta. Y eso pues ha traído indudablemente un desarrollo importante desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista institucional, ¿no? Aunque hay enormes problemas, por supuesto, todavía, muchas cosas que andan mal, pero si uno compara con el pasado, indudablemente el país ha estado progresando, ha crecido muchísimo la clase media, la pobreza se ha reducido, sin desaparecer, pero se ha reducido considerablemente, y personajes como el de este pequeño empresario salido de sectores muy humildes son hoy día bastante frecuentes en el Perú. Entonces, este contexto muy distinto del de mis libros anteriores situados en el Perú, donde la situación más bien parecía ir de peor en peor, ¿no? Y la aparición de fenómenos que en cierta forma son como subproductos del desarrollo, del crecimiento, la aparición de mafias, por ejemplo, que extorsionan a empresarios, son experiencias nuevas que está viviendo el país. Entonces, tuve la idea de contar una historia en un contexto de estas características y en cierta forma alrededor del personaje de este transportista. Ahora, una vez que empecé a escribir, me ha ocurrido como en otras novelas que de pronto sentí la necesidad de añadir a esa historia otra historia paralela, como para abrir un poquito el espectro social, no confinarlo, digamos, en el mundo de este transportista, sino mostrar también, digamos, otros niveles de esa sociedad diversa, compleja, contradictoria, desigual, ¿no? Que es la sociedad peruana. Y así surgió la otra historia de la novela, que es la historia pues, de don Rigoberto y doña Lucrecia. Siempre hay en todas tus novelas, en casi todas, yo diría que hay una constante. Y te quiero hacer una pregunta que nunca te he hecho, preguntarme las preguntas que te he hecho en este interview. Siempre hay en la novela de Vargas Llosa dos polos territoriales, la ciudad y los perros, los dos polos protagonísticos, la tía Julia y el escribidor, Pantaleón y la visitadora. Siempre hay dos polos, es decir, en la casa de donde hay dos o tres historias. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de Faulkner? ¿Viene de las palmeras salvajes quizás? Bueno, seguramente pues tengo muchas influencias literarias, pero creo que también lo que hay detrás es una idea de la novela, ¿no? La novela es un género que muestra siempre al individuo en una trama social. La poesía puede de pronto confinarse en la intimidad de un personaje, de un individuo, y producir una poesía riquísima, pero la novela muestra lo que es la vida de un individuo entre otros individuos, muestra el funcionamiento de una sociedad. Y yo creo que en todas las novelas que he escrito, en todas las ficciones, ¿no? que he escrito, lo que trato de mostrar es cómo ciertos individuos funcionan engarzados de una cierta manera en los contextos en los que se mueven, y en una sociedad como la peruana, como la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, ese contexto es de una extraordinaria diversidad, desde un pináculo muy próspero, poderoso, hasta una base muy primaria, muy elemental, sumamente empobrecida y con múltiples estratos que se diferencian no solo por razones sociales, económicas, sino también culturales, religiosas,
también por si son capitalinas o son provincianas, si son citadinas o son rurales. Todo eso crea una complejidad, una diversidad extraordinaria, y supongo que porque las novelas que a mí más me han impresionado son aquellas que consiguen mostrar a través del puñado de personajes que son sus protagonistas ese mural, ¿no? Ese fresco enorme que es una sociedad. Es lo que he tratado de emular un poco en las novelas que he escrito, y muy rara vez he escrito una novela que esté totalmente confinada en un solo personaje. Creo que en todas mis novelas lo que hay siempre son personajes que se mueven dentro de un contexto y que son, digamos, las relaciones con ese contexto del grupo, de la clase, del medio, como se puede, digamos, condenar o valorar sus comportamientos, ¿no? Mira, Jorge Edwards me hizo a mí, me demostró con argumentos muy serios que tu novela más florentiana era La tía Julia de Julio. Yo me he atrevido a escribir que esta es mucho más florentiana, sobre todo porque creo que la unidad literaria es la palabra. Yo creo que está muchísimo mejor escrita y mucho más espacialmente escrita que las novelas tuyas anteriores, previa a la novela, El Celta y El Paraíso de la otra esquina. Creo que está mucho mejor escrita. Pero claro, es un episodio doméstico, no es un gran tema, es un episodio doméstico prácticamente melodramático, si quiere, que tiene que ver con el folletín, en cierta manera, con el siglo XIX, con la novela del siglo XIX. Tú citas ahí a Galdós y a Dickens, y hay quien dice que Galdós y Dickens no tuvieron otra cosa más que folletín. Tiene que ver con es un homenaje también a lo que es el folletín latinoamericano, incluso en las telenovelas. Bueno, digamos, no lo planeé de esa manera, no concebí la novela con la idea de hacer una especie de o parodia o recreación más moderna del folletín decimonónico, aunque ese tipo de literatura de alguna manera a mí me ha marcado, por supuesto, y creo que está presente en algunas de las novelas que he escrito, como por ejemplo La tía Julia y El Escribidor, que tú has mencionado. Mi idea de esta novela era más bien la de mostrar, o la de describir el heroísmo de los seres anónimos, ¿no? A diferencia del heroísmo de esas figuras epónimas que figuran en todos los manuales y que estimulan el patriotismo o el patrioterismo, hay un tipo de heroísmo, digamos, que es mucho más secreto, más privado, y que sin embargo yo creo es de alguna manera la reserva moral de una sociedad, ¿no? La de los hombres o mujeres que tratan, por ejemplo, de ser consecuentes con unos ciertos valores y teniendo la posibilidad de transgredirlos sin riesgo, no los transgreden por respeto a unos ciertos principios morales, cívicos, religiosos, políticos, o la de personajes como el héroe de mi novela, Felicito Yanaque, que no cede a un chantaje, aún arriesgando lo que tiene, aún arriesgando su seguridad, su vida, por un principio moral que él considera más importante que el de la seguridad. Y una promesa a su padre. Su riesgo, bueno, claro, su padre le enseñó un principio, ese principio lo hizo suyo, lo convirtió en norma de su conducta, y eso lo convierte a él en un héroe sin darse cuenta que es un héroe, sin tener la menor conciencia de toda la valentía, todo el riesgo, todo el coraje que hay en esa actitud. Y yo creo que, digamos, en toda sociedad hay gentes así, ¿no? Gentes que son por la reserva moral de esa sociedad, pero que no llegan jamás a las primeras planas, que no llegan jamás, digamos, a la popularidad, y que sin embargo son aquellas personas a las que podemos mirar cuando nos sentimos descorazonados, decepcionados,
y tendemos a creer que todo está mal y siempre estará mal, y no es verdad. Hay esos héroes discretos, ¿no?, en todas las sociedades. Después me enteré, por ejemplo, muy interesante, cuando la novela empezó a circular, la empezaron a leer algunas personas, me enteré que en España había habido un caso como el de Felicito Yanaqué, de un empresario vasco que en un momento dado publicó un aviso en un periódico, ya no sé si de Bilbao o de San Sebastián, dirigido a los etarras, diciendo: yo no voy a pagar ningún tipo de cupos, y esta es mi dirección y aquí vivo yo, y simplemente quiero hacer pública mi decisión de no ceder, ¿no es cierto?, sí, a esta amenaza. Si no creo que ninguno, me parece que fue el vino. No sé quién era, no me recuerdo el nombre, pero sé que hubo un caso de ese tipo, y ya son dos, y seguramente hay muchísimos más, pero que nunca llegan a ser conocidos, ¿no es verdad?, que permanecen en la oscuridad, y que son héroes realmente genuinos, ¿no? No son los héroes esos al final que se convierten casi en caricaturas, ¿no?, de los manuales históricos, sino esos héroes civiles que realmente muestran que hay siempre en una sociedad una tabla de salvación, una esperanza, unas razones para rechazar el pesimismo. Entonces, esa fue mi idea básicamente al escribir la historia de Felicito Yanaqué y bueno, y de don Ismael Carrera. Esa novela yo creo que es la más optimista de todas las que tú has escrito. Optimista porque debe ver esas cosas que has explicado, que el Perú por primera vez en mucho tiempo está levantando la cabeza y parece que puede convertirse en un país decente, dentro de lo que es moderno, dentro de lo que son los países. Pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención de esta novela es que por primera vez que yo recuerde, los padres son buenas personas, no son unos cabrones impresionantes que destruyen absolutamente la familia, que se cargan a los hijos. Es la primera vez, es una victoria, que los padres son los santos de la novela de la novela. Bueno, así me han dicho, así he leído. Eso es una cosa que me hizo caer en eso. Que yo quiero dar crédito a Carlos Granizo, o sea que también me hizo caer Carlos Granizo. Pues mira, eso tampoco lo planeé así, pero bueno, uno planea a veces cosas que no aparecen en lo que escribe y aparecen cosas que uno no sabía siquiera que estaba poniendo allí, ¿no? Quizá, digamos, tengo más respeto ahora por los viejos, ya que me he vuelto viejo, ¿no? Entonces ya soy mucho menos severo, crítico con los viejos que en mis novelas de joven, en los que tenía que ser mucho más crítico de las antiguas generaciones. Por otra parte, creo que es verdad que en esta novela hay o más optimismo o menos pesimismo respecto al Perú y respecto a América Latina que en otras novelas. Porque creo que eso que está viviendo el Perú, en cierta forma lo está viviendo buena parte de América Latina. No hay que comparar la situación de América Latina pues, con el ideal, ¿no? Hay que compararla con lo que era América Latina hace 20 o 30 años, o cuando yo era joven. Y tú piensas en la América Latina de los años 50, por ejemplo, cuando yo era estudiante, cuando yo comencé a escribir. Era un continente lleno de dictaduras militares, de un confín a otro confín, de sociedades de una gigantesca desigualdad, no solo económica, sino también social, cívica, política, donde, digamos, las bases de la democracia eran tan tenues, tan delgadas, que todos los intentos democráticos se frustraban, duraban pues lo que dura un suspiro, ¿no? Bueno, si tú comparas esa América Latina con la de hoy día, hay diferencias muy notables. Hay una región de América Latina, por ejemplo, que es Centroamérica, es la primera vez que solo tiene gobiernos civiles, que no tiene ni revoluciones, ni guerras intestinas, donde hay elecciones, donde hay un crecimiento económico. Y yo diría que en América Latina en general, con pocas excepciones, hay unos consensos que antes no había a favor de la democracia, en contra de las acciones armadas, tanto de los golpes militares
como de las acciones revolucionarias, una especie de, en algunos casos, resignación y en otros casos entusiasmo con lo que es la cultura democrática, unos consensos incluso sobre políticas económicas abiertas. Todo eso es una novedad, y es una novedad que ha traído muchos beneficios, mucho progreso a buen número de países latinoamericanos, y uno de ellos es el Perú, ¿no? Desde la caída de la dictadura el año 2000, el Perú ha ido creciendo y hay, digamos, que los problemas sean enormes, por lo menos la sensación de que la luz está allí, al final del túnel, y creo que ese espíritu es el que de alguna manera está muy presente en el héroe de Discreto. Quizá por eso es que hay más humor, por ejemplo, que en otras novelas. Eso lo digo ahora a posteriori, ¿no? Mientras estaba escribiendo el libro, pues mis problemas eran mucho más específicos, era mostrar, por ejemplo, la manera de hablar, de expresarse, las enormes distancias que hay entre un piurano de origen campesino, muy humilde, como Felicito Ayanaqué, o un personaje como Don Rigoberto, limeño, sofisticado, culto, que habla idiomas, que tiene una gran sensibilidad hacia el arte. Eso se expresa no solo a través de descripciones, sino de una cierta manera de hablar, ¿no? Y entonces ese fue para mí una preocupación muy importante, central. Pero siempre, como creo que les ocurre a todos los novelistas, siempre he tenido sorpresas yo escribiendo una novela, ¿no? Como personajes que yo pensaba que iban a ser centrales, protagonistas, de pronto se van como desdibujando y hay otros que surgen, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Fonchito, el niño, es un personaje que para mí es bastante misterioso, es un personaje que actúa dentro de la novela para mí de una manera inesperada. Sí, un personaje que de pronto... A mí cada vez me parece más afín de poco. Bueno, pues yo seré... Voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. Creo que ahí hay una metáfora del escritor. Ya se te atribuyó a esa historia en La ciudad y los perros, con el poeta, y se te atribuyó también con Pichula Cuella, que era una metáfora del escritor, el hombre castrado, digamos. Y yo he podido pensar que aquí también hay una metáfora del escritor, porque el tipo, y no voy a destrozar la novela, es muy difícil hablar de esto. No digas que la novela así, ¿no? No. Siempre mayordomo. El tipo se monta su propia historia. Y hay un momento en el que el lector y su padre no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Convierte su historia en un enigma. Pues yo tampoco lo sé, fíjate que es interesante como en estos días me han preguntado varias veces, pero ¿Heriberto Torres existe o no existe? Y a veces creen que estoy haciendo una broma cuando digo, pues mira, no lo sé. Yo no sé, porque ese personaje para mí es misterioso. Entonces yo no sé si dice la verdad, yo no sé si fantasea, si todo lo que dice es fantasía o hay simplemente un elemento de verdad. Es para mí un personaje que yo no podría, digamos, definirlo de una manera meridiana sin traicionarlo. Y entonces he tenido que respetar esa incertidumbre que muchas veces tienen los personajes frente a lo que él dice o lo que él hace, ¿no? No es la primera vez que me ocurre, me ha ocurrido en otras novelas, personajes que se te escapan a veces, que parecen cobrar una especie de soberanía, autonomía, y que uno siente que tiene que respetar sin tratar de violentarla, infligiéndole, digamos, una interpretación que sea única, ¿no? Excluyente. Fíjate que otra de las cosas que me ha llamado la atención y que ustedes